Hola inversionistas, vaya relajo que se está haciendo con este tema de la quitadera de los ahorros. Y si bien ya sé que es un tema que está inundando las redes por todos lados, no lo voy a hacer desde el punto de vista que normalmente se está haciendo, sino que lo voy a hacer desde tres puntos que son vitales y fundamentales, no solamente para entenderlo, sino más bien para proteger nuestros ahorros, que son estos tres puntos que están aquí. Sin embargo, sí les tengo que hacer una pequeñísima aclaración. Este tema de los ahorros no es algo nuevo. De hecho, ya tiene bastante tiempo de formar parte en un artículo de una ley en específico, la Ley de Instituciones Crediticias. La única cuestión acerca de este tema en la actualidad es que uno de los artículos de la ley se va a reformar. En específico va a ser el artículo 61, el cual indica actualmente que después de cierto periodo de tiempo, los recursos que no sean reclamados o que no tengan absolutamente ningún movimiento, van a pasar directamente a la beneficencia pública. Ya cuando sea ley o cuando se haya reformado, mejor dicho, la ley, porque aún no aparece en el Diario Oficial de la Federación, los recursos van a pasar a las arcas del gobierno, que para fines prácticos es básicamente lo mismo. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? La verdad, no me voy a meter en ese tipo de debates, simple y sencillamente me voy a enfocar en lo que a nosotros nos compete, que es decirle algunos pormenores para que ustedes se puedan proteger y que precisamente esos ahorros no se vayan absolutamente a ningún otro lado. Ahora, antes de empezar con estos puntos, les tengo que hacer una aclaración que de hecho ya lo había hecho anteriormente cuando hablamos del tema de Prosofipo. Las leyes, todas las leyes tienen artículos y dichos artículos se pueden derogar, se pueden reformar o se pueden añadir a una ley. Y esto puede pasar básicamente de un momento determinado a otro. O por decirlo de una forma más entendible, puede pasar de la noche a la mañana. Y esto confirma precisamente lo que ya en varias ocasiones les he dicho. Las leyes en cualquier momento pueden cambiar para bien o para mal. Sin embargo, ya vamos a pasar ahora sí al tema. Y ese tema lo vamos a abordar desde tres puntos diferentes. Lo vamos a abordar desde la responsabilidad, desde el qué hacer y también, muy importante, desde el cómo protegernos. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a empezar por el punto, creo yo, más importante de todos, porque es el que nos va a dar la perspectiva de todo ese tema. ¿Quién tiene la responsabilidad de esos ahorros? ¿Lo tiene el gobierno? ¿Lo tienen las instituciones financieras? ¿O lo tenemos nosotros? Vamos a ir descartando uno por uno hasta llegar a la persona o a la figura que realmente tiene la responsabilidad del cuidado de esos recursos. Primeramente, el gobierno. El gobierno no puede ser responsable. Y esto lo digo porque el gobierno únicamente está ahí como, digámoslo así, árbitro que va a poner las reglas del juego, las reglas del dinero, las reglas de las empresas y demás. El gobierno únicamente te da el instructivo de cómo debes de actuar a través de normas, a través de leyes, a través de la Constitución. Sin embargo, no es el responsable del cuidado de nuestros propios recursos. Así que en definitiva, no. El gobierno no puede ser responsable de los recursos que nosotros tenemos, bien sea en una cuenta bancaria, en una SOFIPO, en una casa de bolsa, nuestros bienes inmuebles y demás. El gobierno únicamente va a proveer las reglas del juego y nosotros deberemos, 1, entenderlas y 2, aplicarlas conforme a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar acerca de las instituciones financieras. Las instituciones financieras tampoco no pueden ser responsables de esos recursos. Las instituciones financieras de todo tipo al final de cuentas son empresas y las empresas tienen un único objetivo: ser rentables. Si en un momento determinado hay un activo que a la empresa no le está generando o hay una actividad que en definitiva no le está generando absolutamente ningún ingreso, simple y sencillamente lo va a dejar de hacer. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Una empresa como tal no se va a encargar de estar notificando a los titulares ni a los beneficiarios de que una cuenta ya lleva cierto periodo de tiempo inactiva y que absolutamente nadie está haciendo movimientos ni tampoco está reclamando el dinero. Porque por más sencillo que parezca esta actividad, es un tema presupuestal y conlleva recursos. Y obviamente si la empresa no va a recibir absolutamente nada a cambio, simple y sencillamente no lo va a hacer. Y ojo, no estoy ni protegiendo al gobierno ni estoy protegiendo a las instituciones financieras. Estoy intentando ser lo más neutral para poder hacer un deslinde de responsabilidades lo más apropiado que se pueda. Ahora vamos a ver el último punto. Nosotros somos responsables del dinero que está ahí. La respuesta es sí. Nosotros somos los únicos responsables de los ahorros que tenemos, de las inversiones que tenemos. Porque abrir una cuenta en un banco, en una SOFIPO, en una casa de bolsa o en cualquier otro tipo de sociedad financiera forma parte de las finanzas personales de cada persona. Y como su nombre bien lo indica, son finanzas personales. No son finanzas featuring gobierno o finanzas con apoyo de instituciones financieras.
son únicamente finanzas personales. Entonces, todos y cada uno de nosotros, aunque se escuche bastante frío y cruel, somos responsables de nuestros ahorros, de nuestras cuentas, de entender bien los contratos, los términos y condiciones y de estar al pendiente de todas las reformas que pueda haber y de todas las cuestiones que nos puedan afectar en un momento determinado. Sin embargo, ahí entra un punto bastante importante que es de hecho lo que yo estoy intentando hacer para ustedes, el tema de la educación financiera. Y es justo ahí donde empieza el siguiente punto. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo para que esta reforma no me afecte en lo absoluto? Solamente hay dos cosas que pueden hacer. La primera es, haz movimientos. Si tienes una cuenta bancaria, deposita recursos ahí o ve al cajero y haz un retiro. Es decir, estén utilizando esa cuenta bancaria de alguna u otra forma. Si les van a depositar por un préstamo, si van a hacer un pago de una tarjeta de crédito, por ejemplo, si tienen que hacer una transferencia, al final de cuentas deben de hacer uso de las cuentas que tienen. Y si en un momento determinado tienen muchas cuentas y algunas no las utilizan, simple y sencillamente cierren la cuenta que no estén utilizando. Tener recursos parados en una cuenta solamente por mantener vigente la cuenta es absolutamente una pérdida tanto de tiempo, de gestión de recursos como incluso de dinero. Así que si en definitiva ustedes tienen una cuenta donde no piensan hacer ninguna clase de movimientos, es mejor que de una vez la vayan dando de baja. Y aquí no quiero decir que saquen los recursos de todas sus cuentas y los vayan y los pongan abajo del colchón, porque eso sería totalmente fuera de lugar. Aquí lo que quiero hacerles ver es que no es necesario que tengan tantas cuentas, tengan únicamente las cuentas que vayan a utilizar. Si tienen cuentas en 3, 4, 5 bancos, muy seguramente solo necesiten o estén teniendo movimientos en 2 de ellas. Así que las demás, si tienen recursos ahí, simple y sencillamente pásenlos a otras cuentas que sí estén utilizando y las cuentas que no estén utilizando, ciérrenlas y denlas de baja. Pero ahora, ¿qué hacemos para, siguiente punto, cómo nos protegemos? ¿Qué hacemos para protegernos con las cuentas que sí vayamos a dejar porque sí estamos haciendo movimientos? Aquí entra una figura bastante importante que con esta reforma se está dejando completamente de lado. Básicamente se están atropellando los derechos que tiene, o mejor dicho, los derechos que tienen los beneficiarios de las cuentas. A mí me gustaría que realmente esto en el Senado, en un momento determinado, lo volvieran a bajar a la Cámara de Diputados para que tuviera algunas modificaciones. La primera es darle un poquito más de responsabilidad o de tema de seguimiento a las instituciones financieras, aunque les repito, realmente no tienen por qué, o que en un momento determinado le den la importancia que se merece a los beneficiarios. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final de cuentas, al igual que los titulares de esas cuentas, los beneficiarios también resultan severamente afectados tanto con lo que ya estaba como ley como lo que va a ser reformado. Y partiendo precisamente de la figura del beneficiario, es como vamos a ver cómo nos podemos proteger. La primera cuestión, no procrastinen, no dejen las cosas para después. Sé de muchas personas que van al banco por cualquier motivo a abrir una cuenta bancaria, bien sea porque a lo mejor algún familiar les va a hacer depósitos, bien sea porque tal vez lo necesitan para su primer empleo, para su nuevo empleo, para algún negocio incluso, porque simple y sencillamente quieren tener sus ahorros en una cuenta bancaria o absolutamente para la razón, fin y motivo que ustedes quieran. Y una vez que están ahí y les preguntan por un beneficiario, lo que se suele decir es, no me acuerdo ahorita o tal vez después lo hago. No dejen las cosas de esta importancia para después. Recuerden que lo que al tiempo se le deja, al tiempo se le queda. No pueden procrastinar en algo tan importante como el tema de los beneficiarios de nuestras cuentas bancarias. Si en un momento determinado no los llevan, yo les aconsejaría 1. Que no la abran en ese momento específico hasta que no tengan un beneficiario bien definido. Y 2. Si por alguna razón no tienen los datos de quien va a ser beneficiario, es decir, todos los datos que les vayan a pedir, y como quiera tengan que abrir esa cuenta, ábranla, pero al día siguiente vayan y actualicen esa información porque es demasiado importante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la siguiente situación. No asumas, confirma. Otro de los errores que se presenta con la figura del beneficiario. Llegamos a una institución bancaria, nos piden los datos, no nos acordamos de todos y empezamos a inventar datos, bien sea nombre, edad, fecha de nacimiento, en fin, una gran cantidad de información que empezamos a sacar quién sabe de dónde. Tal vez sí, en un momento determinado, en ese momento en específico, no va a afectar porque no los van a hacer válidos, realmente el banco no tiene manera de comprobar de forma instantánea si lo que estamos diciendo es cierto o no. Sin embargo, si algo sí les puedo recomendar es no asuman datos, no asuman que los datos que están proveyendo sean correctos o no. Antes de ir a la institución financiera, confirmen con la persona que va a ser beneficiario que todos los datos estén correctos. Y si por alguna razón dieron un dato únicamente para cubrir el requisito,
inmediatamente al día siguiente confírmenlo, o mejor dicho, ese día confírmenlo y al día siguiente, cuando mucho, actualícenlo si es necesario. Al final de cuentas, regresamos al primer punto. Es importante no procrastinar en estos temas. Ahora, otra cuestión también bastante importante. Revisa y vuelve a revisar. ¿Por qué? Puede ser que en algún momento la institución bancaria, por error de dedo, por error humano, por lo que ustedes quieran, por omisión, negligencia y demás, no hayan llenado los datos o todos los datos tal cual ustedes los indicaron. Así que es importante no confiarse. Una vez que ustedes puedan corroborar la información tanto de ustedes como de los beneficiarios, es importante que corroboren que todo lo que quedó ahí asentado sea correcto. Y si por alguna razón hay algún dato que no es correcto o simple y sencillamente se omitió por completo, es necesario que se actualice a la brevedad. No dejen pasar tiempo, no den pie a la procrastinación. No den pie a dejar las cosas para después. Cuestiones de este tipo tienen que ser solventadas, revisadas y confirmadas a la brevedad posible. Siguiente punto. Informa y actualiza. ¿A qué me refiero con esto? ¿A quién vamos a informar? No podemos poner únicamente a cualquier beneficiario y no informarle. Aun cuando sea de nuestra familia, le tenemos que informar que acabamos de aperturar una cuenta bancaria, una cuenta en una SOFIPO, en una casa de bolsa o demás, y que los indicamos como beneficiarios de nuestras cuentas y por ende de los recursos que se encuentran en ellas. Porque tal vez sí, tal vez toda la información que dimos es correcta, tal vez toda la información que nos asentaron en el contrato es correcta, pero si nosotros no la enteramos al beneficiario es como si nunca lo hubiéramos llenado. Tenemos que avisar, tenemos que informar a los beneficiarios que dicha cuenta o que X cuenta está a nombre de ellos y volver a confirmar que los datos que están ahí asentados, es decir, actualizar los datos que están ahí asentados para que sean los correctos y que en un momento determinado, si por alguna situación los beneficiarios tienen que acudir a la institución financiera a reclamar dichos recursos, no vayan a tener problemas. No saben la cantidad de problemas que hay únicamente porque, por ejemplo, en lugar de poner la edad de 84 años le pusieron 74, por decir algo. O que la fecha de nacimiento en lugar de ser 1983 lo pusieron como 1984. O que tal vez por error la institución bancaria Hernández lo puso con S y era con Z, o ya se les pasó un acento. O cambiaron a lo mejor Franco por Francisco, o cambiaron María por MA. Es decir, ese tipo de situaciones tan insignificantes que en el futuro pueden llegar a ocasionar bastantes dolores de cabeza. Ahora, la siguiente situación que se relaciona con un punto antes mencionado. No tengan tantas cuentas. No se trata de tener cuentas en 10 SOFIPOS diferentes. Primero, porque si ustedes creen que eso es diversificar, están cometiendo un grave error. Eso para nada es diversificar. Si ya abrieron una cuenta en este banco por un pagaré, en este otro por un CEDE, en este otro por otro pagaré, etcétera, 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 lo único que están haciendo es complicando la gestión de sus recursos. En algún momento les llegué a comentar eso, que entre más cuentas se tengan, la gestión de los recursos se complica. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la gestión de los recursos. Es decir, de cierta forma solamente estamos incrementando nuestra carga administrativa. Así que no, realmente no es necesario tener tantas cuentas como creemos. Ahora, no te confíes. No te confíes únicamente de la ley, porque las leyes, como les digo, pueden ser cambiadas de la noche a la mañana. No se confíen de que todo está bien si no ponen a un beneficiario o si la información que ustedes dieron ya está completamente correcta. No se confíen absolutamente de nada. Siempre tienen que estar un paso adelante de las cuestiones de este tipo que se pudieran llegar a presentar. No se confíen, no asuman, porque asumir es el principio de la falla. Otra cuestión también importante. ¿Lo ponemos en el testamento o no lo ponemos en el testamento? Eso ya lo revisamos brevemente en el video de 24 preguntas testamento que les voy a dejar aquí arriba. Sin embargo, les vuelvo a hacer la aclaración. Si en un momento determinado no van a poner un beneficiario en las cuentas, lo pueden dejar asentado en el testamento. Pero si en un momento determinado ustedes van a dejar a un beneficiario en específico, ese beneficiario tiene que aparecer tal cual en el testamento. Pero si ustedes van a dejar a alguien aquí como beneficiario, realmente ya no sería tan importante dejarlo en el testamento, porque en algún momento algunas inconsistencias podrían generar más problemas que beneficios. Entonces, para dejarlo bien en claro, si no dejan ningún beneficiario, forzosamente tiene que estar en el testamento sí o sí. Si dejaron un beneficiario aquí, no sería tan conveniente dejarlo en el testamento, porque realmente quien va a tener mayor peso va a ser al final de cuentas el beneficiario. Pero si como quiera quieren dejarlo en ambos lados, toda la información que vayan a dejar asentada para los beneficiarios tendrá que aparecer exactamente igual en el testamento. ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Es bastante importante, de hecho. Ahora, último punto. Siempre infórmate.
Siempre, siempre, siempre. Infórmate de qué, infórmate de las leyes, aunque realmente a veces son muy complicadas, infórmate cuando menos lo mínimo necesario. Infórmate de qué cosas están en tu contrato. Hay muchas cosas que desconocemos de nuestros contratos, de hecho. Infórmate cómo se manejan los estados de cuenta. Infórmate de cuáles son los medios de comunicación con una institución financiera, por ejemplo. Infórmate de quién te va a proteger. Infórmate de los términos y condiciones, tanto del banco, de las tarjetas, de las cuentas, de las aplicaciones, absolutamente de todo. Hay un problema muy generalizado. No nos gusta, y me voy a incluir también en esto, leer los términos y condiciones. Nos aburren las leyes, nos aburren los contratos. Sin embargo, es importante hacerlo, es importante leerlos, es importante comprenderlos y que si no entendimos algo, buscar la forma de que alguien que sepa, quien sea, nos lo explique a profundidad y que nos deje claras todas las dudas. Generalmente las personas que están en los bancos, los ejecutivos de cuenta, no lo van a hacer, porque incluso también, tengo que decirlo, en muchas ocasiones tampoco no tienen una información financiera, ni siquiera de finanzas personales, como deberían de tener. Así que si tienen alguna duda, tendrán que buscar a la persona que ustedes consideren más idónea para que les explique. No estoy diciendo que sea yo, puede ser cualquier otra persona que esté en la red, que ustedes consideren que sabe del tema, obviamente, o tal vez algún familiar, algún conocido, alguien del trabajo que les pueda explicar a mayor profundidad qué quieren decir los términos y condiciones, de qué va el contrato que están a punto de firmar, cómo se lee o cómo se analiza un estado de cuenta. Obviamente la información sensible siempre manténganla de forma privada, muy privada de hecho, pero al menos de manera general lo que no entiendan siempre acérquense con alguien que ustedes consideren que va a saber del tema. No pueden omitir absolutamente nada. Sé que tal vez exageré con eso de las leyes, de las reformas y demás, sin embargo forma parte de. Al final de cuentas también forma parte de las finanzas personales y de la formación que debemos de tener precisamente para el entendimiento y buen manejo de las finanzas personales. Espero que esta información a todas las personas que lleguen a este video les sirva de mucho, sobre todo para el cuidado de esas cuentas de ahorro. Y ya saben, cualquier duda que tengan la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y no se vayan sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.